Hermano Raciel, Amén. somos todo oídos, lo escuchamos. Bueno, aquí estaba escuchando los comentarios y la verdad bastante interesante. Shabbat Shalom, hermano, porque estamos en un tiempo muy especial. Estamos conmemorando, estamos terminando de conmemorar el día de Yom Kippur y estamos entrando en un Shabbat especial. Es un tiempo de mucha reflexión y también, como lo decía nuestro hermano Helmut, hay una ignorancia generalizada con respecto a estos pactos, porque mucho de este conocimiento bíblico ha sido pervertido por movimientos como el dispensacionalismo especialmente, porque ellos piensan que todos estos pactos son dispensaciones que el Señor eh, va estableciendo con el pueblo de Dios. Entonces, como no dio resultado un pacto, el Señor se salta al siguiente. Y eso, de acuerdo al punto de vista bíblico y a todo lo que nosotros hemos estudiado en estos tiempos seriamente, de acuerdo a la Escritura, es una falacia en realidad, porque si nosotros asumiéramos la teoría de los dispensacionalistas, diríamos que, no sé, que el pacto de Abraham, por ejemplo, anula el pacto de Noé, el anterior. Entonces tendríamos que decir que existe un pacto de sangre, pero el Señor puede destruir la tierra nuevamente con un diluvio, o puede descolgar el arco que el Señor ha puesto en el cielo como señal y de nuevo entrar en conflicto con la humanidad. Por eso es importante estudiar estos pactos y estudiarlo en la persona de Yeshua, porque Yeshua es el que en su persona se cumplen todos los pactos y se validan en su persona, en su sacrificio, en su obra. Tenemos que, tenemos que señalar que toda la historia bíblica no es solamente una historia de un pueblo, es la historia profética de la humanidad, de la redención. Es una historia profética en la cual el Señor tiene un plan de crear un pueblo especial, una nación santa, apartarla. Y en este caso, Abraham es como el comienzo de eso, porque el Señor aparta a Abraham de, de la tierra de los caldeos, en este caso de una tierra pagana, y él lo lleva por su camino, él lo llama. De hecho, el término hebreo significa cruzado, pues significa que Abraham confió en el Señor y cruzó el río y se dirigió hacia donde el Señor le dijo que fuera. Y todo esto partió por la emuná que el Señor puso en Abraham. Abraham confió en el Señor y eso le fue contado por justicia. Así dice Romanos 4, del 4, capítulo 4 del versículo 3 al 4. Entonces el Señor con Abraham inicia el proyecto de Israel, porque primero aparta a un hombre y a ese hombre le hace una promesa, le promete tierras, le promete bendición. Y aquí nosotros saltamos al primer pasaje, que es un texto base, cuando Dios llama a Abraham. Primeramente se llama Abraham porque todavía no se llama Abraham, padre de muchas naciones. Él tiene que caminar con el Señor para poder llamarse Abraham. Y aquí en Génesis 12, del verso 1 al 3 dice, pero Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí nosotros vemos que el Señor comienza un pacto con Abraham. Con Abraham comienza un pacto, y en este pacto son acuerdos que hace con él, le hace promesas, porque yo rescato lo que dijo el hermano Héctor al principio. El Señor está estableciendo una constitución entre él y su pueblo, y las constituciones tienen beneficios para los ciudadanos, tienen promesas de parte del rey, del gobierno en este caso. En este caso el gobierno es
Adonai, y ese gobierno, la parte visible de ese gobierno se manifiesta en la persona de Yeshua. Entonces, todo pacto, eh, toda constitución tiene también condiciones para guardarlo, y ahí el Señor también establece su ley y demanda que nosotros tengamos fe, que tengamos emuná, porque sin emuná es imposible agradar al Señor. Y, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Abraham pudo ser fiel? Abraham pudo ser fiel porque él tuvo emuná, él confió en el Señor, él recibió el don del cielo. En este caso, en este caso se están estableciendo las promesas, las condiciones o sea, las promesas de parte del Señor de esta constitución que Él quiere establecer en su reino, con su pueblo. Y también el Señor da señales, porque como lo decía nuestro hermano Héctor, estos no son promesas temporales como lo dice el dispensacionalismo, sino que son promesas eternas. ¿Por qué? ¿Por qué son eternas? Porque vienen de Adonai. Cuando nosotros hablamos del término olam en hebreo, cuando se refiere a perpetuo, cuando son cosas como terrenales, sucesos terrenales, eh, tienen tiempos ocultos, pero finitos. En algún momento puede caducar, pero cuando es algo que viene directamente de la presencia de Hashem, es algo eterno, porque como es algo que viene de la eternidad, es algo eterno que se establece entre Dios y el hombre, en este caso entre Dios y Abraham. Aquí el Señor promete cosas muy grandes, en este caso promete tierra, promete que en Abraham iba a venir una gran descendencia, que en este caso nosotros sabemos que es el pueblo de Israel. Ahí viene la nación santa desde Abraham. Y también el Señor más adelante establece la señal de este pacto. Este pacto de nosotros, muy hermoso hablar del pacto de Abraham porque es un pacto que se sella con sangre. La señal de ese pacto, la señal de esa es sangre. Vamos a leer unos capítulos, el capítulo 15, el otro texto base, que parte desde el 10, desde el verso 10 al 21. Vamos desde el 9. Aquí este texto es bien conocido cuando Adonai le pide a Abraham que le pide sacrificios y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y será esclava por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camboneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, aquí nosotros podemos notar
que Abraham aquí tuvo un sueño profético. En este caso, el Señor se le presentó en sueños a Abraham, después que él había seguido todas las instrucciones del Eterno y sacrificó todos estos animales, los partió y los puso a las mitades uno frente al otro. Eh, el Señor hizo que sobre Abraham cayera un sueño y él tuvo esta visión del Eterno en su gloria. Y el Eterno pasó por estos animales partidos, pasó por medio de la ofrenda. Entonces, eso es una señal profética de la obra que Yeshua iba a hacer más adelante, la obra de redención que iba a hacer hacia la humanidad. Porque ya finalmente nosotros leemos los evangelios que Yeshua fue partido, él fue literalmente su corazón se partió por nuestros pecados, nuestras transgresiones. Aquí nosotros podemos también enlazarlo con Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice, voy a buscar este texto aquí, la Biblia, aquí está, aquí está, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí vemos una relación de lo que estamos viendo aquí con la señal de sangre en los animales partidos y con lo que estaba profetizado aquí en la profecía mesiánica del profeta Isaías. Él fue molido por nuestros pecados, él fue partido. Y también lo podemos relacionar con el Salmo 22, que también es un salmo mesiánico muy poderoso. El Salmo 22 voy a leer solamente los primeros párrafos en honor al tiempo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día. Y así continúa este salmo. Este salmo muy angustioso, uno cuando lo lee se le parte el corazón. Y muchas veces uno se identifica con el Señor cuando siente esa angustia, cuando siente como que los problemas se vienen encima, uno no tiene salida. Y en ese momento el Señor, nosotros vemos que en la cruz del Calvario, en Mateo 27:46, aquí vemos en Mateo 27:46, y dice, y cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Yeshua habló en la lengua antigua, habló en arameo, entonces muchos se preguntaban qué estaba diciendo. Los fariseos no lo entendían porque ellos eran contrarios a su mensaje, pues ellos no eran discípulos de Yeshua, muchos de ellos. Pero en esa época, en la tradición, en la tradición judía, cuando un rabino tenía un maestro, o sea, un rabino tenía discípulos, los discípulos, para demostrar su lealtad al rabino, ellos repetían muchas de sus enseñanzas. Entonces aquí Yeshua estaba repitiendo el Salmo 22,
para que sus discípulos oyeran esas palabras y vieran el mensaje mesiánico que había en ese salmo, y también hicieran memoria de las palabras de Isaías. Bueno, a eso apunta este pacto que hizo Elohim con Abraham, esta señal. Este pacto de sangre es demasiado importante, porque el Señor en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, Él sabía que su pueblo iba a fallar, que que se iban a equivocar, que iban a caer igual que Adán, porque ahí también hay una relación con el misterio de iniquidad que es inherente al ser humano, algo que nosotros heredamos desde Adán. La ley de los miembros que le llama el apóstol Pablo, y eso al ser humano naturalmente lo inclina hacia el mal, a la desobediencia. Entonces, como Adonai conocía que el ser humano iba a transgredir sus mandamientos, que no iba a ser capaz de cumplir el pacto, el Señor ofrece esta señal, este pacto de sangre, la redención de la humanidad. Toda la obra que Yeshua iba a hacer de redención hacia el ser humano, hacia su pueblo, hacia la casa de Judá y la casa de Israel. También nosotros en Apocalipsis podemos encontrar una confirmación de este pacto, porque después de que Yeshua hizo toda su obra en la cruz del Calvario y después que él murió, resucitó, nosotros vemos en los relatos bíblicos que él estuvo 40 días presentándose ante sus discípulos, compartiendo con ellos, y luego él subió al cielo a presentarse como las primicias delante del Padre, y 10 días después bajó el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo pudiese descender del cielo y venir sobre sus discípulos, primero la ofrenda que Yeshua mismo tenía que ser confirmada delante del Padre en el trono. Entonces aquí nos vamos al capítulo de Apocalipsis 5, verso 9. Y mire lo que dice aquí, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, esta es una traducción de la Reina Valera, pero en realidad no es lo que eso dice. En realidad esto, se refiere, en vez de decir nos, debería ser traducido como a ellos, porque aquí nosotros vemos vemos los cuatro seres vivientes, vemos un séquito que es divino, que es angelical, entonces ellos no pueden pecar. Entonces obviamente que hay un error de traducción. Nosotros podemos buscar otra versión de la escritura, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Aquí dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Eso sí es una traducción correcta. Entonces ahí Adonai confirma el pacto de sangre a través de Yeshua, y él se presenta como primicias delante del Padre. ¿Para qué? Para que su ofrenda sea aceptada delante del Señor y el Ruach HaKodesh pueda bajar sobre sus siervos. Porque si Yeshua no, si su sacrificio hubiese tenido cualquier defecto o no hubiese sido aprobado por el Padre, el que estaba en el trono, el Espíritu Santo no podría haber descendido sobre sus discípulos y la palabra de Adonai no podría haber sido sellada en nuestros corazones. Bueno, ahí nos saltaríamos al nuevo pacto, pero no es el tema que yo quiero tocar. Yo en esto quiero ser lo más breve posible. También aquí hay una observación muy importante en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 de Apocalipsis nosotros podemos notar en el trono celestial, podemos notar al Padre, podemos notar también la menorá que estaba al frente de él, que son los siete espíritus, y estaba su séquito divino con los 24 ancianos, los ángeles, estaba también eh,
los cuatro seres vivientes, que son los que en el fondo son serafines, son querubines. Pero en el capítulo 5 nosotros notamos que él ya no menciona la lámpara, ya no menciona la menorá, y aparece Yeshua a presentarse delante del Padre. Entonces ahí nosotros notamos el intercambio que hubo, pues Yeshua subió al cielo a presentarse delante del Padre y el Espíritu Santo inmediatamente bajó a tomar su lugar en la tierra. Y ahí se cumple que nosotros no quedaríamos desamparados porque vendría el Paracleto, el Consolador, el Ruach HaKodesh. Yo cuando veo todas estas cosas, hermano, en verdad me explota la cabeza, como dice la hermana Katy, pero hay que tratar de sintetizar el tema. Y también nosotros vemos aquí otro misterio de la palabra del Señor, que por qué Abraham pudo ser agradable, por qué él pudo ser fiel al Señor, si supuestamente en ese tiempo no existía una unción permanente del Ruach HaKodesh en nosotros o en el ser humano. Y el secreto está en la emuná, está en la fe. Vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Bueno, aquí nosotros notamos claramente que Abraham fue justificado por la fe, por su emuná, o sea, por la emuná que él recibió de parte del Señor. Claro, nosotros podríamos decir que Abraham creyó, que la fe fue de él, pero aquí en el libro de Habacuc dice que la fe no es un don del hombre, es un don de Dios. Habacuc 2, 4. Mira aquí lo que dice, así es el orgulloso, él es, su alma no es recta, mas el justo por mi fe vivirá. Eso dice. O en algunas traducciones también dice, por la fe vivirá. Pero en el fondo la traducción más correcta dice, más el justo por mi fe vivirá. Se refiere a que la fe es un don de Adonai, es un don que viene de Elohim. Entonces, ese fue el misterio que fue revelado en Abraham, en la persona de Abraham, porque él confió en el Señor, creyó en sus promesas y el Señor lo bendijo con su emuná, con su fidelidad. Entonces, ahí en Abraham se pudo sellar el pacto de sangre, a pesar de que después el pueblo de Israel iba a fallar, se iban a equivocar, pero el pacto ya había sido sellado por la emuná con Abraham y después se consumó en la persona de Yeshua. Y nosotros lo podemos ver lo podemos ver confirmado en Isaías, en el Salmo 22, en Mateo y por último en el libro de Apocalipsis, cuando Yeshua se presentó como primicias delante del Padre y su sacrificio fue aceptado y por lo tanto el Ruach HaKodesh pudo descender en el día de Pentecostés cuando estaban en el santuario sobre sus discípulos, sobre los 120. Y ahí fue donde se cumplió, se selló el nuevo pacto, pero bueno, eso ya es otro tema, eso es un tema muy largo. Pero esto viene desde Abraham. Este pacto de sangre es muy importante entender que con Abraham el Señor comenzó el proyecto de construir a Israel. de- y, de, con- y así si nosotros seguimos más adelante o vemos en retrospectiva hacia atrás, los pactos se van sumando, son parte de una constitución, de un reino. Un reino tiene que tener constitución, tiene que tener promesas para sus ciudadanos, beneficios, pero también el Señor establece dentro de esa alianza, que es eterna, también establece las condiciones para cuidar de esos pactos. Y el Señor también va mostrando va revelando señales de sus pactos a través de la historia profética. Y si nosotros no entendemos estas cosas, cuando veamos el libro de Apocalipsis, va a ser muy difícil comprender el contexto profético y espiritual.
Y ahí es donde surgen las interpretaciones privadas, como en el caso del dispensacionalismo. Bueno, también la circuncisión es otra señal de pacto. En realidad la circuncisión no es un pacto en sí, sino que es una señal. La promesa que el pueblo de Israel iba a heredar tierras, desen- también el Señor bendice a Abraham con descendencia y que él iba a ser bendición para todas las naciones, porque de él iba a venir Yeshua, iba a venir la descendencia del Mesías, la que iba a traer al Mesías a la tierra, en este caso de la descendencia de David. Bueno, para cumplir esta condición de caminar delante de los y ser perfectos, tenemos el misterio de la emuná, de la fe, que nos revela el libro de Romanos. También podemos ver aquí en Habacuc, lo podemos ver también en el libro de Hebreos, porque ahí en el libro de Hebreos, si nosotros nos vamos al capítulo 11, Hebreos 11, del 7 al 12, ahí empieza a mencionar ahí empieza a mencionar todas las hazañas de la fe de los patriarcas, y empieza a mencionar el misterio de la fe. Abraham, por fe, fue justificado delante del Señor por la emuná. Eso quería compartir, hermanos. Traté de ser lo más breve posible porque en honor al tiempo, porque estos temas dan para mucho. O sea, el libro de Apocalipsis es un libro tremendo y si uno lo empieza a estudiar requiere muchas horas de estudio. Quería compartir esta pequeña reflexión, hermanos, y espero que les sea de bendición. Le entrego Muchas la gracias, palabra al hermano hermano. Gelmo. Muchas gracias, hermano Raciel. Que el Eterno lo bendiga y lo guarde. Hermano Lucas. Bueno, buenas shalom para todos. Eh, bueno, acá antes que nada voy a dar gracias al hermano Juan que me va a estar ayudando, apoyando con la lectura. Bien, me toca en este caso el pacto más controversial que hay eh, para todo tipo de creyente, ¿no? Porque en base a este pacto Eh, estuve viendo que Dios te está llamando a judíos ortodoxos y ellos se basan para creer en Yeshua, se basan en que haya cumplido toda la Torá en la cual está y el pacto del cual estamos hablando, ¿no? Que no haya infringido la ley, la Torá. Y en el caso occidental nuestro, nada. Eh, Cuando vemos que Dios no es lo que ellos dicen, porque generalmente nos venden un Dios bueno, y yo siempre dije que Dios no es bueno, sino que su justicia es buena y buena para nosotros. Su justicia, que requiere casualmente de un par de cosas de este pacto. Así que bueno, muy bueno esto. Me puse a buscar y traté también de usar algunas herramientas que hoy están disponibles, que antes no, como dijo recién el hermano. Son estudios que dan para mucho y está bueno que en algún momento lo podamos desglosar este, más humanamente. Pero bueno, viendo los tiempos y los tiempos actuales en los que vivimos, bueno, entonces le doy, vamos, el pacto mosaico. Bueno, vamos con los versículos 19, el 5 al 6.
el hermano de Éxodo, ¿lo puede leer? Ahora, amén, hermano. Ahora pues, si diereis Sí. oído a mi voz, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien. Bueno, acá con respecto a lo que está hablando, el Adonai quería a un pueblo que le sirva haciendo un pacto matrimonial, digamos, ¿no? Y bueno, el, el- el pueblo se tenía que preparar para lo que Dios quería. Bueno, acá paso yo la señal del pacto, ¿no? La señal del pacto es el Shabbat. Están en discordia, mal puesta en discordia el Shabbat, ¿no? Dado como señal eterna en Éxodo 31, del 13 al 17. Representa la santificación de Israel y el recordatorio semanal de la creación y la redención de Egipto. El Shabbat funciona como el sello distintivo del pueblo del pacto. Bueno, número 3, la promesa. Esto trae identidad espiritual y nacional. Significa ser un reino de sacerdotes, mediadores entre Dios y las naciones. Eso es lo que buscaba Adonai de su pueblo, ¿no? Buscar un pueblo que sea mediador entre Dios y las naciones, sacerdotes. Ser una nación santa, apartada para Dios, diferentes a los demás. Bueno, un show. Teniendo conocimiento y tratando con gente de esa judíos, digamos, son un poquito diferentes a nosotros, un poquito bastante. Bueno, pueblos bendecidos por obediencia. Bien, acá los puntos que tiene son prosperidad material y espiritual. Eso es lo que hacen el pacto, ¿no? Seguridad frente a enemigos, fruto en la tierra, en la descendencia y en el trabajo. Victoria, abundancia y reconocimiento de las demás naciones. En Deuteronomio 28, 14. ¿Lo puede leer, hermano Juan? Sí, hermano, Sí. Deuteronomio 28, del 1 al 14. bendiciones de la obediencia. Sí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de las bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, y anduvieres en sus caminos,
Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Bien, gracias, hermano. Bueno, la condición de este pacto, cumplir la Torá, obedecer la ley dada en Sinaí. No era un pacto unilateral como el de Abraham, incondicional, sino condicional. Obediencia igual bendición, vida, permanencia en la tierra. Desobediencia, maldición, juicio y dispersión. Bien, esto obviamente era casi imposible de cumplir para el hombre, ¿no? Pero Dios mostraba. El pacto enseñaba la santidad de Dios y la necesidad de un pueblo que viviera en justicia, pero también mostraba la incapacidad humana que tenemos hasta el día de hoy de cumplirlo perfectamente, apuntando a la necesidad de un redentor. Bueno, esas eran las condiciones del pacto, ¿no? Ahora pasamos a ver la relación del pacto mosaico con Yeshua, el pacto como sombra y anticipación. Bueno, paso a describir. El pacto del Sinaí mostró la santidad de Dios y la necesidad de obediencia perfecta a la Torá. Sin embargo, también reveló la incapacidad del hombre para cumplirla completamente. Esto apunta a la necesidad de un mediador mayor que cumpliera perfectamente la ley en lugar del pueblo. Yeshua es ese mediador. En Hebreos 8:6, 9:15. ¿Puede darle palabra, hermano? Y hermano, Hebreos 8:6. Pero Sí. ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y el 9:15. ¿Cómo no? 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gracias, hermano. Bueno, la ley y su cumplimiento en Yeshua. Yeshua mismo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto está en Mateo 5:17. Él cumplió la Torá en su totalidad, en obediencia perfecta, en su enseñanza profundizando el sentido espiritual de los mandamientos, en su sacrificio como cumplimiento de los sacrificios del Sinaí. El sello del pacto y Yeshua. En el Sinaí, el pacto se selló con la sangre de los animales. Éxodo 24:8. ¿Lo puede leer, hermano? Lo puedo leer.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. En el nuevo pacto, Yeshua sella con su propia sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. Lucas 20, 22, 20. ¿Puede leerlo, hermano? Sí, hermano. Sí. Dice así: De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bien, gracias, hermano. Así el sacrificio de Yeshua supera y reemplaza el sistema de sacrificios mosaicos. Bien, acá hago un paréntesis. Como se entiende y como nos omiten, nos ocultan, ya sea por ignorancia, por, por, este, por doctrina, por doctrinamiento, por lo que fuese. Bien, acá, como les acabo de decir, el sacrificio de Yeshua supera y reemplaza el sistema de sacrificios mosaicos, no reemplaza la Torá. De ahí que ya tenemos controversias, ¿no? Digamos. Bien, las promesas y su cumplimiento en Yeshua. El pacto mosaico prometía ser reino de sacerdotes y nación santa. En Éxodo 19:6. ¿Lo puede, hermano? Sí, hermano. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien. En Yeshua esta promesa se amplía a todos los que creen. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto está en Pedro 2, primera de Pedro 2:9, que le acabo de decir. Las bendiciones que dependían de la obediencia perfecta en la Torá se cumplen en él y se nos otorgan por gracia y fe. Bueno, punto 5, la maldición y la redención. Deuteronomio 28 enseña que la desobediencia trae maldición, exilio y juicio. Pablo explica que Yeshua nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros en la cruz. Gálatas 3:13. ¿Puede leerlo, hermano? Sí, hermano. Gálatas 3:13. Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así, Él absorbe el juicio del pacto mosaico y nos da acceso a la bendición prometida a Abraham. Bien. Pasamos ahora a un contexto de Efraín y la dispersión, ¿no? Que tiene que ver también con esto. Efraín representa las 10 tribus. Esto tiene que ver con nosotros como pueblo, ¿no? Representa a las 10 tribus del norte, el reino de Israel.
que fueron dispersadas por Asiria. Segunda de Reyes 17. ¿Lo, lo, lo tienen? Sí, hermano. Sí, bien. Segunda de Reyes 17. Sí. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Y servían a los ídolos de los cuales Yahweh les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Elohim, y desecharon los estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Yahweh toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado.
y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Continúo, hermano? Amén, hermano. Bien. Bueno, dijimos Segunda Reyes, los profetas anunciaron que serían esparcidos entre las naciones. Bueno, Oseas 9:17, pero también que serían restaurados y reunidos con Judá en los últimos tiempos. Ezequiel 37, 15, 23, Jeremías 31, 31, 33. Esto lo dejamos para después, porque leyó bastante el hermano cuando vamos a lo loco. En la profecía mesiánica, Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 14, 24. Ese sí lo puede leer, hermano. Mateo 14, 24. 24, 15, 24, disculpe. Mateo 15, 24. Sí, hermano. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien. Amén, hermano. Bueno, acá viene el Shabbat, la Torah y las fiestas. Bueno, el Shabbat, señal de pacto eterno entre Dios e Israel. Bueno, esto ya lo vimos, está en Éxodo 31, 16, 17. No fue dado solo a Judá, sino a todo Israel como distintivo, o sea, a todos. Los profetas anuncian que en la restauración futura todas las naciones guardarán Shabbat. Isaías 66, 22, 23. ¿Puede leer ese, hermano? Isaías 22, 23, 66, 22, 23. Sí, hermano. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Amén. Por tanto, por los descendientes de Efraín dispersos, el Shabbat sigue siendo una señal vigente de identidad y de santificación. Bien, ahí ya no quedan dudas. Respecto a la Torá, el pacto mosaico mostró a la Torá como instrucción de vida. En Jeremías 31, 31 33, Dios promete un nuevo pacto, donde la Torá no se abolirá, sino que será escrita en el corazón. Yeshua no vino a abrogar la ley, Mateo 5, 17, sino a darle cumplimiento y a capacitar a su pueblo para vivirla en el Espíritu. Para los descendientes de Efraín, la Torá no pierde vigencia, sino que vive de forma renovada en Yeshua, con la obra del Ruach HaKadosh, Espíritu Santo. Respecto a las fiestas, Levítico 23 llama a las fiestas Modei Yahweh, tiempos señalados de Yahweh, no fiestas solo de los judíos. Proféticamente apuntan a Yeshua, la Pascua, su santificación, el Shabbat, derramamiento del Espíritu, y tabernáculo, su reinado mesiánico futuro. Zacarías 14:16 anuncia que el reinado mesiánico, todas las naciones celebrarán Sukkot.
Por lo tanto, las fiestas siguen vigentes como profecías vivas y en tiempos de encuentro con Dios. Bien. Ahora, relación con el Efraín disperso. Aunque Efraín fue dispersado y asimilado entre las naciones, los profetas prometen que volverá a recordar y practicar la Torá, cosa que ya está pasando. El Shabbat y las fiestas al ser restaurados. Oseas 2, de los 11 al 13, muestra que Israel las perdió en el exilio, pero en Oseas 2, 19-20, Dios promete restaurar el pacto. Yeshua, al traer al nuevo pacto, abre el camino para que Efraín y las naciones se unan de nuevo a Israel y comiencen en la obediencia de fe. Bien. Ahora, la promesa de Yahweh, Israel, el pueblo de sacerdotes. La promesa en Sinaí, en Éxodo 19:5-6, que ya lo dijo al principio el hermano Juan, antes de dar la Torá, Yahweh dijo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí no se limita a la tribu de Leví, sino que la promesa es para toda la nación de Israel. La condición era, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto. Significa que toda la nación estaba llamada a ser sacerdotes hacia las naciones, mostrar a Dios con su vida. Eso es lo que busca el Señor. Santos y apartados en su conducta y culto. El sacerdocio levítico dentro de Israel pasa, es la práctica. Es la práctica. Dios escogió a la tribu de Leví para el sacerdocio del templo. Números 3, 6, 10. ¿Se lo puede leer, hermano? Ya terminamos, queda poquito. Números 3. 6, del 6 al 10. Sí, lo leo. Gracias. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, y les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Amén, hermano. Pero esto no anulaba la vocación original de todo Israel, sino que los levitas funcionaban como una representación interna de lo que toda la nación estaba llamada a ser. Profetas y restauración de la promesa. Isaías 61:6 profetiza, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Dios, se os dirá. Esto apunta a la restauración futura donde todo Israel recupera su función sacerdotal frente al mundo. 4. Cumplimiento en Yeshua y los discípulos. Esto es importante. En 1 de Pedro 2:9, aplicando Éxodo 19:6, se dice a los creyentes en el Mesías. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En Apocalipsis 1:6 y 5:10, Yeshua nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Aquí vemos que la
que lo que Israel no pudo cumplir en su totalidad bajo el pacto mosaico se cumple en Yeshua y en el Israel restaurado, que incluye tanto a Judá como a Efraín y a los que de entre las naciones se unen al Mesías. Bueno, hermanos, lo último que tengo para decirles, si Israel es un pueblo de sacerdotes, esa fue y sigue siendo la promesa de Yahweh. El sacerdocio levítico fue un reflejo interno, pero la misión completa en el sacerdocio universal de todo Israel hacia las naciones. En Yeshua, esa promesa se renueva. Todo el pueblo de Dios, Israel, y los injertados de las naciones es un reino de sacerdotes, llamado a interceder, enseñar la Torá y reflejar la santidad de Yahweh. Bien. Bueno, listo. Por ahora les agradezco haber escuchado y bueno, nada. Dejo lugar para que después hagamos la charla después de grabar. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Lucas. Muy buena su exposición del pacto mosaico. Gracias Juan por apoyarme. Vamos a hacer la bendición después de leer la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behaye olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah de verdad y has implantado vida eterna en nosotros. Bendito eres tú que da la Torah. Dentro de por honor al tiempo, me gustaría, dentro de esta parte, la parte conversacional, le estaban preguntas específicamente a los expositores, ¿ya? Después, al final vamos a dar un espacio un poco distinto, pero también pensando que vamos a tener luego el inicio del Shabbat semanal, ¿Mm? Para dar tiempo también y honor al tiempo y que no nos alarguemos mucho. Yo que quería dejar abierta acá la pregunta a los cuatro expositores y a Juan Carlos, es que quiere también participar. Eh, ¿qué- ¿Por qué es nación santa? ¿Por qué es real sacerdocio? ¿Por qué a todo Israel se le da la posibilidad de ser real sacerdocio? Y tomando el pacto al final del hermano Lucas que le tocó exponer, ¿por qué se nos dio a todos? ¿Casi hay algún significado de eso? Y le doy la palabra o al hermano Héctor o al hermano Matías, hermano Raciel. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Hermano Héctor levantó la mano. Eh, sí, hermano Helmut, creo que es una pregunta bastante interesante. A mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando usted pregunta esto es el acontecimiento que ocurrió, ¿se acuerdan? Con los levitas en el monte Sinaí, cuando Moisés está recibiendo las tablas, el pueblo se corrompe con el becerro. Básicamente hasta ahí, digamos que todavía no habían sido designados como tal los levitas para ejercer el sacerdocio. Hasta ese momento no. Era básicamente la misma relación Dios quería tener la misma relación para con todo el pueblo, básicamente. Pero como se corrompen, eh, ahí, bueno, baja Moisés y dice, ¿quién está con Dios y conmigo? ¿Quién está con Dios, básicamente, no? Y bueno, ahí los levitas fueron los únicos que respondieron y se pusieron del lado de Moisés y que incluso, bueno, hasta tuvieron ahí que un hecho lamentable, ¿no? Asesinar a sus propios hermanos a filo de espada por el pecado, la transgresión que habían cometido, rebelión pura, de hecho. Pero bueno, básicamente creo que es volver a eso, ¿no? Sí, por supuesto fue designado, hay mucho más para hablar, ¿no? Pero lo digo como así generalizado. Eh, el sacerdocio levítico, así como el pueblo en su momento,
el pueblo histórico también sigue siendo histórico, estamos implícitos en ello, no es que estoy haciendo divisiones, aclaro, pero lo que nosotros vemos como es Israel geográfico actuando las escrituras, que hoy pareciera como que eso se desintegró, obviamente por la dispersión y todo, pero todo Dios lo usaba de manera pedagógica, en realidad apuntando, ya sabemos, todo apunta a Mashiach, y a volver a recuperar básicamente lo que se perdió en el Edén, ¿no? Entonces creo que nosotros hoy en Mashiach, él ocupa el lugar del sumo sacerdote, bien, o sea, ya no rige el sacerdocio levítico o arónico. No, pero ¿cómo puede ser? Algunos que dicen, ¿no? ¿Qué estás diciendo, Héctor? Si ahí dice perpetuo, olam. Sí, pero como decía el hermano Raciel, esa palabra olam implica a veces un tiempo indefinido, un tiempo que sale de nuestra percepción y que incluso puede tener caducidad, por más que nosotros no lo veamos o no lo sepamos. Ese sacerdocio, digamos que llegó a su cumplimiento, Yeshua toma, según el orden de Melquisedec, y es que nosotros ahora básicamente estamos en Mashiach, en Yeshua, y bueno, no sé si ahí más o menos se entendió la idea. Volvemos nosotros como pueblo también a ocupar esos puestos, si se puede decir así. Bueno, eso Perfecto, básicamente, hermanos. perfecto. Muchas gracias, mi amado hermano. Hermano Raciel, ¿qué opina usted? Yo tengo una opinión Eh, muy particular. bueno, en el libro de Crónicas podemos notar que el comentario que se hace acerca del sacerdocio en Israel se dividía en 24 turnos durante el año, ¿no es cierto? Y también, según las instrucciones que se le dieron a Moisés, fue una sombra de lo que ya existía en el cielo, en el sacerdocio divino del Padre, ahí donde Yeshua es el sumo sacerdote, él es el Cohen Gadol. Entonces ese sacerdocio fue transmitido a Adán, después de Adán fue transmitido a sus descendientes hasta llegar a Leví, y nuevamente ser retomado por Yeshua, ese sacerdocio que vino de Melquisedec, porque en realidad Melquisedec es un título de honor, significa rey de justicia, el sacerdocio que viene desde el principio, desde el cielo, y después en Yeshua retorna nuevamente al cielo. En Apocalipsis 4:10 dice, al mismo tiempo los 24 ancianos se arrodillaban ante él para adorarlo. Se quitaban las coronas y las colocaban en el suelo ante el trono y decían, Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Bueno, ahí en el cielo nosotros vemos estos 24 ancianos, que es el sacerdocio divino que tiene el Señor, porque pertenece a su séquito especial. ¿Ya? Entonces, Pero, dentro de ese orden celestial, todos esos turnos eran válidos delante del Señor, entonces todo el séquito pero, angelical podía participar. pero, pero consulta, ¿por qué? En realidad la pregunta es, ¿por qué, por qué a Israel se le dio, y que nosotros somos parte de Israel, ser real sacerdocio? De real Tiene, sacerdocio. sí, porque dice, dice en la palabra, dice en 1 Pedro 2, en 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Sí, y real reyes y sacerdocio sacerdotes, coencado, o no. exactamente. Eh, Eso, eh, el- eso, ya, es que aquí deja el hermano Matías, hermano Matías, Sí, sí, mi hermano. De realeza, bueno, representan el reinado de Dios. O sea, cuando nosotros vemos la oración que nos enseñó Yeshua, que nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces, sí, en nosotros debe manifestarse la voluntad del reino de los cielos. Nosotros somos embajadores. Nosotros ya no somos de este mundo, como dice Yeshua la oración. Entonces nosotros representamos la voluntad del reino de los cielos aquí en la tierra. Bueno, también quería comentar referente a que eh, esto es a través de Israel.
por elección, por supuesto. Bueno, encontramos en el ¿sí? Éxodo 4:23, y aquí hay algo especial, en tema, entran muchos elementos, como por ejemplo la primogenitura, y cómo Dios, el Eterno, trata a Israel. El Éxodo 4:23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, más no has querido. Déjalo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Pero el Eterno trata a Israel como su hijo, como uno, como su Mm, primogénito, como su representante. sí, Y dentro de todos los mandamientos, en este caso, eh, la consagración de los primogénitos, el primero que abre matriz venía a oficiar, en este caso, como sacerdote, llámese así, y hay una responsabilidad sobre el hijo mayor, sobre los demás. Pero creo que por ahí va este llamado que hace el Eterno a Israel en particular, como un real sacerdocio. pero hermano Lucas, ¿qué tiene? Porque al comienzo, como usted dice, no lo asocia al hermano Lucas levantó la mano. ¿Qué Bien, relación, qué tiene, qué característica tenía el real sacerdote, el Cohen Gadol? bien. Para empezar, por ejemplo, en el monte Sinaí no estaba todavía constituida la tribu Leví sacerdotial. Mm, Eh, pero sí había sacerdotes porque se purificaron, se prepararon, porque los sacerdotes eran los primogénitos. Ese era el plan principal de Dios, que los primogénitos de cada familia sean sacerdotes en sus casas. Eh, bueno, sí. viendo, Es sí, que mi pregunta iba, mira, fuimos, eh, es que mi pregunta va a la siguiente, y la quería desviar porque de repente yo estoy interpretando mal, ¿ya? En el Brit Hadachá nos dice en 1 Pedro 2 y que va, que de hecho, dentro del pacto que le tocó a usted hablar, mi estimado sí, hermano Lucas, una de las cosas que está aquí, la tengo anotada, y es que fuimos hechos todos la posibilidad de ser, el pueblo de Israel fue la posibilidad de ser hecho sacerdote, ¿ya? Y en el Brit Hadachá nos dice en 1 Pedro que somos real sacerdocio, ¿ya? sí, Ya con la venida de Mashiach, de Yeshua. sí, Entonces, ¿qué característica tenía el Cohen Gadol, el real sacerdote? Él hablaba, él llegaba al Eterno, podía hablar con el Eterno. Entonces, claro, no hay un intermediario, porque antiguamente el intermediario era el Cohen Gadol. El intermediario hoy día entre nosotros y Elohim es Yeshua, que hace el rol de Cohen Gadol, pero además a nosotros se nos dio la posibilidad de ser real sacerdocio, es decir, también Cohen Gadol. Yeshua es Adonai mismo. sí. Entonces, nosotros no necesitamos ningún intermediario. Un poco es el mensaje que quería rescatar del tema de los pactos, que Ujú. corresponde a la aplicación espiritual de los pactos, que Yeshua es Elohim mismo, y nosotros como real sacerdocio, y al final uno empieza a ver cómo los pactos y después los pactos se empiezan a cruzar y son acumulativos, no es que venga uno y deja al otro a un lado. Es un poco lo que quería resaltar y decir y llevar también al tema de las escrituras, de ser que ya lo hemos visto en una paracha pasada, que nosotros como Israel fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Pero fuimos llamados a ser cabeza ¿de qué? ¿Cabeza de nuestra familia? ¿Cabeza del mundo? Porque aquí están siendo llamados, una de las cosas, la gracia que hace Yeshua es que nos abre las puertas a que que lleguen los goín, que vengan las naciones, que vengan las naciones.
¿Y quiénes son los que tienen que liderar y llevar y ser las cabezas? Porque la cola, ¿qué hace la cola? La cola, la cola va donde va la cabeza. La cabeza decide dónde va. La cola va donde el cuerpo, el resto del cuerpo va donde la cabeza dice. Y nosotros fuimos llamados a ser cabeza y cabeza del mundo. Entonces, los que estamos aquí presentes, que somos parte de Israel, hay algunos si se cree gentil, conversemos después o conversen con mi hermana Angélica. Hay alguien que se cree gentil porque aquí no somos gentiles, ¿ya? Y no significa que nosotros seamos mejores que el resto. Nosotros no somos mejores que el resto. En realidad, ¿por qué eligió Elohim eligió a Israel, a nosotros? Nosotros somos tercos, somos porfiados, tenemos una serie de cosas, siempre fallamos, como el resto, con la diferencia que nosotros seguimos y amamos como lo amamos a Él, guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Qué hermoso este tiempo, quiero que avancemos porque calculé mal el tiempo. Hermano Matías levantó la mano, calculé mal el tiempo y no tampoco quiero pasarme al otro Shabbat, al inicio del Shabbat y que ustedes se vean afectados. Hermano Matías. Ah, sí, mi hermano, sí, está bien, en honor al tiempo. Bueno, lo que comentaba usted referente a que esto se va cruzando todo, y lo que expresa Yeshua, por ejemplo, en Juan 14, verso 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El verso 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto refleja el Ejad, y cómo nosotros tenemos ese acceso, como ese real sacerdocio al Padre, Mm, y invocando el nombre de Yeshua. Eso es. perfecto, mi hermano. Me hubiese gustado que este conversatorio fuera un poquito más largo, pero calculé mal el tiempo de las, de las exposiciones. Eh, aquí viene disculpen, primero viene una conclusión, hermano Raciel. ¿Puede dar una breve conclusión de la unidad de todos los pactos, por favor, hermano Raciel? Sí, sí, bueno, en honor al tiempo voy a hacer breves las conclusiones. Como bien inició nuestro hermano Héctor, los pactos siempre apuntan a acuerdos que el Señor hace con la humanidad, pero no son acuerdos temporales con un tiempo limitado, son eternos. ¿Por qué razón? Porque el reino de Yeshua es eterno y Adonai es eterno. Entonces, la constitución de su reino tienen que ser promesas eternas. Y esas promesas también tienen señales y tienen condiciones para poder guardar esos pactos. Estos pactos se van sumando en el tiempo, a diferencia de lo que piensan los dispensacionalistas, porque en realidad todas estas promesas se van añadiendo y se van sumando. Un pacto posterior no anula un pacto anterior. ¿Por qué razón? Porque tiene un contexto profético. Entonces, esto apunta hacia el plan del Señor a crear una nación santa, de un real sacerdocio, de reyes y sacerdotes, gente santa, como lo dice su palabra en el libro de Éxodo. Entonces, todo esto es parte del Señor y es eterno, y tiene que cumplirse. Nosotros lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo se cumplen todas estas cosas. Pertenece todo el plan de Dios de crear una nación santa y establecer su pacto con la humanidad, sus pactos. Básicamente eso es parte del reino de Dios y su constitución, y las señales que el Señor da para sellar esos pactos, y lo que el Señor nos pide a nosotros, que siempre guardemos su Torá, sus mandamientos, que seamos obedientes, y sobre todo que tengamos la emuná de lo alto, porque la emuná es la que a nosotros nos acerca al Señor, la que nos justifica. Exacto. Ese es Amén. el punto clave, la emuná, hermanos. Ese es el misterio del Evangelio.
Perfecto. Creer, confiar y obedecer. Muchas gracias, mi hermano. Hermano Matías, por favor. Amén. Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por presentarnos, Señor, delante de nosotros tu palabra, Padre eterno. Por darnos, Señor, redención en Yeshua, nuestro Mesías. Por permitirnos, Señor, darnos tu voluntad, Padre eterno, que nos ha dado, Señor, tu luz admirable, Señor, para que, Señor, seamos esa nación de la cual tú, Padre eterno, llamaste a ser una nación santa. Padre eterno, Señor, en esta hora, Señor, ponemos delante de ti, Señor, a disposición, Señor, nuestra vida, Padre eterno, para que tú hagas conforme, Señor, a tu voluntad, Padre eterno. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, a través de los dones que tú has puesto, Señor, porque como has dicho, Señor, por medio de tu siervo, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Padre Santo, y por medio de estos dones, Padre eterno, Señor, tú edificas a tu cuerpo, a tu pueblo, a tu congregación, Señor, siendo tú la principal piedra del ángulo. Señor, en que todo edificio, Señor, bien coordinado va creciendo en el Espíritu, Señor. Nosotros como piedras vivas nos edificamos, Señor, para ofrecer sacrificios aceptables a nuestro Padre Celestial por medio de Yeshua. Señor, en esta hora recibe, Señor, esta acción de gracias, Padre Eterno, por lo hecho, Señor, porque tu mano ha hecho todas estas cosas, Rey Santo. Nosotros somos, Señor, ese material, Señor, ese barro que sea moldeado en tus manos. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua nuestro Adón. Amén y amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Hermano Héctor, ¿nos puede dar la bendición sacerdotal, por favor? Amén, hermanos. Bueno, vamos ahora a proceder a esta hermosa bendición. Como bien dijo el hermano Helmut, la bendición sacerdotal que aplicaría para todos nosotros, ¿no? Esa descendencia bendita en la simiente que es Mashiach. Así que procedemos a leer Números, capítulo 6, del 22 al 26, hermanos. Dice: Habló Hashem a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Lleve bareja Adonai, Beish mereja Yaer Adonai, Panav eleja Bijuneja Isa Adonai, Panav eleja Bieshamle ha Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Adonai tenga de ti compasión. Adonai levante sobre ti su rostro y te dé su paz. Amén, mis hermanos. Amén. Muchas gracias. Estamos dando por Amén. cerrado este estudio y vamos a escuchar una de las producciones de nuestra amada hermana Angélica. En el desierto bajo el sol ardiente, el pueblo ofrendó con alma ferviente, oro y lino, madera y amor, todo entregaron al gran constructor. Bezaliel con sabiduría divina tejió los cielos en tela fina. Aholiab talló con manos de fe cada detalle
Qué hermoso esto. Muchas gracias a todos. Despidámonos. Muchas gracias por este tiempo. Un gran abrazo. Gracias a las personas que expusieron. Y Shabbat Shalom porque estamos partiendo un nuevo Shabbat. Adiós. Hagamos Shabbat Shalom. chao. marcas avanzar. Eres puente y mediador ante el trono, eterno trono de paz. Tu voz, misericordia, tu altar, fidelidad. Ante el propiciatorio mi pecado está, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Oh, fue declarado por Dios, Cohen-Gadol, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ven y luego dice Yahweh, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oh, fue declarado por Dios, Cohen-Gadol, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ven y luego dice Yahweh, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oh, fue declarado por Dios, Cohen-Gadol, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Llevaste nuestras culpas, las cargaste en tu ser, el velo se rasgó y puedo volver a ver en tu intercesión. La gracia es real, por siempre sacerdote, Rey celestial. Eres sumo sacerdote eterno en tu fidelidad. Tu sangre y tu palabra me dieron libertad. Hoy en Yom HaKippurim te ofrezco mi corazón.